en Hosteltour ya sabéis que también nos gusta siempre comenzar los eventos con información útil, con datos, con información relevante que ayuda un poco también a contextualizar bueno, todo lo que va a venir a continuación. Por eso nos gusta también rodearnos de partners pues, que aportan todo ese conocimiento de valor. En este caso lo vamos a hacer de la mano de Deloitte, una firma conocida y reconocida precisamente por el conocimiento y por la aportación de valor que suelen hacer. Lo haremos también de la mano de Concha Iglesias, que es su social líder en Sustainability and Climate, ¿verdad? ¿No me equivoco? Lo has dicho fenomenal. Perfecto. Pues ella es Concha, por favor, un aplauso. Concha. Antes de sumergirnos en la presentación que nos vas a compartir en los próximos 10 minutos, sí me gustaría preguntarte, para todos los que no estamos tan familiarizados con determinados conceptos de sostenibilidad y empresa, que muchas veces, aunque Ginés ha hecho una introducción bastante adecuada para lo que vas a hablar a continuación, que nos aclares un poco ese concepto. Bastante, yo la he visto muy buena. ¿eh? Sí, la he visto. Pues entonces ya pasamos al Incluso panel. También la Diputación, yo creo que nos ha contado justo lo que me estás diciendo, ¿no? Yo creo que esto de lo que va es de que efectivamente los empresarios, la gente que está aquí hoy, la Diputación, las diferentes empresas incorporen una nueva conversación en sus agendas, ¿no? Que lo incorporen en las conversaciones, pero también en la agenda corporativa. Con lo cual vamos a empezar la presentación explicando qué es esto, vamos a pasar por un camino para concretar qué significa y vamos a hablar de esa ruta o hoja de ruta de transformación. ¿Qué significa? Ginés lo ha explicado muy bien, pues que ya no solo podemos hablar de profit, tenemos que integrar dentro de ese razonamiento lo que es el propósito del ADN de la compañía. Eso es lo que nos lleva a que luego el P&L, la cuenta de resultados, efectivamente sea rentable. Resulta que para empezar tenemos buenos datos, porque cuando hablamos de alguna manera del crecimiento, de la rentabilidad compartida, no solo pensar en tus accionistas, sino pensar en todo el ecosistema, ¿quién mejor que el sector turístico, ¿no? Si aportamos un 12% del PIB, si por cada 100 empleos generamos 75, si por cada 100 euros generamos 78, si somos los que más hemos aportado el PIB en todo el proceso de reconstrucción, creo que esta slide de manera concreta se explica sola. Ahora entendemos quizás un poquito mejor, pero todavía creo que quedan algunas cosas que tenemos que entender mejor en ese binomio, ¿no? Muchas veces tendemos a hablar de sostenibilidad desde una perspectiva muy intangible y en la empresa necesitamos tangibilizar, ¿no? He estado en numerosas presentaciones de consultoras, empresas de servicios, cuando hablan de la implementación de métricas no financieras, que estamos escuchándolo un montón de veces, la implementación de métricas no financieras. ¿Qué son esas métricas no financieras y cómo tienen que ayudarnos a, de alguna forma, racionalizar todo ese proceso de incorporación de procesos hacia la sostenibilidad en las empresas? Has dicho un montón de cosas y todas complicadas, entonces yo voy a tratar de simplificarlas. Eso. Lo primero era muy filosófico y entonces vamos a lo concreto, ¿no? Para poder establecer métricas, para poder integrarlas en el balance, la cuenta de resultados, lo primero que hay que saber es qué es lo que hay que medir. Luego es muy fácil. Al final, financieras, no financieras, van a acabar integradas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el sector turístico? Tiene una posibilidad clara, apalancado en lo que he dicho antes, que es transformar y hacer que efectivamente el consumo de los recursos sea inferior que nuestra capacidad de regenerarlo. Y lo vamos a tener que hacer apalancado en tres cosas. Todo el mundo habla del medio ambiente, es súper importante, pero es que el sector es de los mejores en lo que está en el centro, en la cohesión, en la integración de las comunidades, en la conexión de los territorios, en efectivamente todos esos servicios y esas comunidades que generamos. Quizás por eso hay más de 80 millones de visitantes, ¿no?, a nuestro territorio. Pero también hay que trabajar en la parte ambiental. ¿Y eso qué significa? Eso significa de una manera concreta que efectivamente hay que medir la huella de carbono de nuestras actividades y, by the way, después tratar de compensarla. Pero también significa que tenemos que mejorar en nuestra capacidad de optimización de los residuos. Cuantos menos residuos generemos, menos residuos tendremos que reciclar. En cualquier caso, luego vamos a ver que en esto tampoco estamos del todo mal. Y tenemos efectivamente también que proteger y restaurar el medio ambiente. ¿Por qué no proponer y provocar ese turismo regenerativo, ¿no? Y por qué no hacer como lo hacemos hasta ahora, conservar nuestro patrimonio, que es uno de nuestros activos diferenciales? Porque detrás de todo esto, de nuevo conectándolo con el P&L, está que si efectivamente nos adaptamos a las nuevas tendencias, lo que ocurrirá es que nos será más fácil de gestionar como un CEO de una compañía lo que es todo ese cambio de tendencia de cómo los destinos, de alguna manera, fruto del cambio climático, se están de alguna manera modificando.
Y lo último no es menor, la G del ESG, de la que poco se habla. Necesitamos incentivos, necesitamos subvenciones, necesitamos financiación, necesitamos colaboración público-privada, porque si no es imposible una industria de industrias que sea capaz de responder a todas estas preguntas. Bueno, más o menos ha quedado bastante claro, pero cuantificar, ¿no? Al final poner negro sobre el blanco creo que muchas veces también ayuda a comprender. Has dado algunos datos al principio de cómo, cifras de por qué esta industria es tan relevante, pero me gustaría que nos compartieras algunas cifras más de cómo esta industria impacta realmente en la economía y en nuestro país. Estaba preparada la slide, con lo cual voy a... Nadie lo diría. Bien, he empezado justo por esos datos y entonces he empezado por algunos que voy a pasar rápido porque ya los he dicho. Se leen solos. Este es el impacto económico, ¿no? Y al final, si seguimos haciéndolo bien, si seguimos gestionando nuestra agenda corporativa y el ESG está en la agenda corporativa, estos datos serán igual de buenos o mejores. Si no, y hay algunos que todavía esto les cuesta verlo, los datos serán peores. Qué obviedad ha dicho, ¿no? Bueno, pues es una obviedad que sería bueno que la empezáramos a integrar todos. Por la parte económica, pero por la parte ambiental también. Has hablado muy bien, pero también presenta algunos retos. Háblanos de esos retos, por favor, los retos ambientales. Sí, porque si no, no sería honesta en mi conversación y siempre me gusta ser muy aterrizada. Efectivamente, el sector tiene retos muy, muy relevantes y no es nada sencillo lo que tenéis por delante. Lo primero, el sector genera entre el 8 y el 13% de las emisiones y, por tanto, hay que actuar sobre ellas. Lo segundo es que cuando vemos, y ahora hablaremos más de lo que es el desperdicio alimentario, dato concreto sobre todo lo que es en el mundo de la restauración, ¿no? Ese 30% que deberíamos de gestionar o podríamos llegar a gestionar mejor de desperdicio. Desperdicio alimentario que está en media europea, estamos en el número 19 en el ranking. Estos datos vienen de un informe que Deloitte, dirigido en la industria por David Rodríguez, que está en la sala, hizo el plan estratégico para el Ministerio. Y estos datos vienen de ahí, con lo cual podéis tener detalle mucho más en profundidad de todo ello. Ese 30% en que estamos en la media, pero tenemos capacidad y oportunidad sobre algunos de los datos. Específicamente, ¿qué pasa con los turistas? No descubro nada, consumen un 2,58 veces más de los recursos hídricos y se está produciendo un problema, obviamente en nuestro país, en los últimos 10 años, una caída entre un 5 y un 15% de los recursos hídricos. Pero es que el sector necesita el agua. Hay otros sectores que también necesitan el agua, como por ejemplo el sector de infraestructuras. Luego lo diré, hay manera de actuar sobre ello. La generación de residuos de envases de plástico en España, oye, está un poquito por encima de la media europea, pero la buena noticia es que al menos en todo lo que es ese reciclado estamos un poquito mejor y estamos ya llegando a las cifras que se nos piden en 2050. Y para terminar, somos un referente, lo decía antes, entre otros en gastronomía, en cultura, pero tenemos retos que nos van a cambiar, obviamente, nuestras rutas y tiene que ver con la concentración de la demanda, tanto en los territorios como en determinados meses del año. Has hablado también de impactos positivos, que muchas veces no suele pasarnos, ¿no? Y ahora me ha dejado un poco intrigado. ¿Cuáles son esos impactos positivos que deberíamos ser como industria capaces de generar? Porque, lo decía antes, el título vamos de la mitigación, el título de la jornada de hoy, de la mitigación a la regeneración. ¿Van por ahí los tiros? Cuando hablamos de impacto positivo, ¿es esa regeneración de los destinos? Sí, sin duda. Es uno de los aspectos que es crítico para ordenarlo. Y como solo me han tenido a bien darme 10 minutos y nos quedan 3, voy a ir de manera ágil. 3 y medio. Lo que tenemos son unas fuerzas del cambio que son las que dan respuesta a todos los datos que he dicho detrás. Y efectivamente está la regeneración entre ellos. El primero es que la agenda corporativa de las empresas, de las administraciones públicas, tiene que tener un path to net zero, tiene que tener una estrategia clara de descarbonización. ¿Y eso en el sector qué significa? Significa transporte, obviamente, porque el 49% de las emisiones vienen por ahí. Significa también el ser capaces de evolucionar nuestras infraestructuras. En ese informe al que hacía referencia, si tenemos una media en lo que es todo nuestro mundo alojamiento de las infraestructuras de 8 o 9 años y la media óptima sería 5, pues tenemos que trabajar sobre ello. Claro, esto tiene un coste, tiene un CAPEX y es obviamente complicado de gestionar sin la ayuda o sin la colaboración de todo el sector. Y tenemos obviamente todo ese concepto de la eficiencia energética, ¿no? Del mundo de las renovables. Esa sería la primera fuerza del cambio. La segunda es la circularidad. Espero que ya estéis conectando lo que he dicho antes, ¿no? La gestión de los residuos, el reciclado, el mundo de los plásticos, pero también, ¿por qué no decirlo?,
La circularidad del agua. Decía antes el reto que tenemos de recursos hídricos. ¿Y cómo actuamos sobre ello? Bueno, pues actuamos eficientando obviamente el uso del agua. Concha, pero es que necesitamos el agua. El sector de infraestructuras también lo necesita. Y en la circularidad puede existir parte de la respuesta. También en la desalinización, que es algo donde realmente el país, España, tiene también un punto de lanza porque efectivamente ha sido referente en esto. Si bien es verdad que este concepto implica también un mayor consumo de energía. Tercera fuerza del cambio, respuesta. Conecta con mi primera transparencia. Como pasamos de el shareholder value, el pensar solo en los accionistas de la empresa, al compartido, al trabajar con todo el ecosistema que está en el territorio. Me consta que hay, y además en la Diputación lo comentaban antes, cada vez más el sector está trabajando de una manera colaborativa, no hay otra manera de hacerlo. La gran palabra de los consultores. Es muy difícil llevarlo a término, pero sin tecnología, sin inversión compartida va a ser complicado que efectivamente sigamos haciendo crecer ese valor compartido, que ya hay ejemplos de éxito donde efectivamente se incrementan los ingresos en determinados territorios por iniciativas concretas que hacéis conjuntamente. La protección del patrimonio y la cultura está efectivamente en vuestro ADN. Como lo que nos dice Naciones Unidas es ese 40% del valor del patrimonio que tenemos arrogado a todas nuestras inversiones. Esto no es posible hacerlo sin el talento al que hacíamos referencia antes. En el sector hacía las referencias de los datos que hablaba sobre la posibilidad de crear por encima de los 20 millones de euros. Esto a nivel masivo son 20 millones de talento. Serían 1.000 millones de personas las que seríamos capaces de generar en empleo nuevo gracias a la sostenibilidad, pero es que perdemos 800.000 millones, con lo cual el trade-off tiene que ser efectivamente eficiente. Y termino con la preservación de la biodiversidad. De nuevo somos punta de lanza. Tenemos efectivamente una reserva biológica crítica que hay que proteger y que también en los últimos años, fruto de nuestra acción, se está deteriorando. Podríamos hablar mucho más, pero es cierto que al final has hablado antes del trabajo de los consultores, has hablado de la radiografía, pero también esto tiene que terminar con una conclusión, una hoja de ruta que hay que trasladar a la empresa, a los directivos que estáis aquí, a los que nos están siguiendo por internet. ¿Cuál es esa hoja de ruta de transformación hacia la sostenibilidad que tienen que abordar las empresas? Y con eso ya terminamos. Eso es. Bueno, pues esta slide trata de representarla, creo que es suficientemente sintética para que veáis en todo lo que es esa cadena de valor, alojamiento, restauración, movilidad, 3 líneas de defensa. Esto es un concepto transversal, no es un tema del área de estrategia, del área medioambiental, del área financiera, es de todas esas y de todas esas trabajando en conjunto. Por tanto, tiene que haber una redefinición estratégica, tiene que haber una redefinición operativa y tiene que haber una gestión de riesgos y transparencia hacia el mercado. Y dando 3 titulares para no irme fuera de tiempo, el mundo del alojamiento tiene que efectivamente virar, evolucionar hacia el diseño de las infraestructuras del futuro, la construcción del futuro. Sabéis, lo decía hace poco, España será quien organice la Copa del Mundo en el 2030. Será un excelente momento para redefinir los estadios del futuro, pero también la movilidad, cómo vamos a conectar los diferentes territorios. No solamente, que también es transporte aéreo, no solamente es hablar de SAF, también es hablar de transporte colaborativo. Y el mundo de la restauración, lo decía antes, cómo vamos a redefinir, como decía, todo ese concepto de la gestión de nuestros residuos, la planificación al final de todos nuestros materiales. Operativamente, todo esto lleva a esta transformación que implica evolución de nuestros recursos, trazabilidad de lo que estamos haciendo, digitalización de todos nuestros procesos, que nos lleva a optimización, y esto a algunos les gustará, porque por ahí es por donde a algunos les gusta más el ESG. Optimización, digitalización, eficiencia energética, además también nos lleva a un ahorro de costes que normalmente suele ir al P&L. Y todo lo que está debajo, esto es crítico, tenemos que alejarnos de ese concepto del greenwashing, hay que efectivamente ser capaces de comprometernos a aquello que se pueda realizar en cada uno de los 3 streams, a partir de ahí medirlo y a partir de ahí reportarlo, no antes. Concha, de verdad, muchas gracias. No, te lo han parado, ¿eh? No es que lo hayas clavado. 10 segundos, pone ahí. Han parado el tiempo, bueno. Concha, muchas gracias, de verdad, ha sido un placer, creo que ha sido muy interesante. Gracias. Como aproximación. Gracias, Concha.